Ya vete la catarata. Bien. Buenas tardes, siendo las 12 de la tarde con un minuto del día 15 de abril de 2024, en el módulo de violencia penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, se constituye el colegiado conformado, integrado por las magistradas María Elena Morocho Mori, Yulé Rodríguez Trujillo y el magistrado Rotundo Carlos de la Cruz Romero. En esta causa, actuando como director de debate, la causa 6121-2023 en contra de Elvis Luis Mucha González, a quien está acusando conjuntamente violación sexual de menor de edad en gremio de personas iniciales L y M. Audiencia que se está registrando bajo el aplicativo de Google Meet, la misma que se encuentra grabada en audio y video para los fines legales pertinentes, por lo que se solicita la implementación. Ministerio Público, acredítese. Muy buenas tardes, señor miembro del colegiado y todos los presentes. Por la Fiscalía Reina Gutiérrez Novoa, los demás los consignados de la sesión anterior. Muchas gracias. Defensa de víctimas. Muy buenas tardes, señor magistrado. Quienes hablan bien la defensa. Los demás datos ya continuados en la sesión anterior. Muchas gracias, doctor. Bien, defensa de la acusada. Abogado Ricardo Franco de la Cuba, abogado del acusado Elvis González, Elvis Mucha y demás datos están consignados. Correcto. Carajo, vale. Señor Elvis Mucha, ¿me escucha? No me llame, estoy en audiencia, por favor. Nombre, apellido completo y DNI. Mi nombre es Mucha González, Elvis Luis, 48 69 81 70, doctor. Bien, especialista, el audio del penal para que no interfiera la lectura. Ya está. Bien. Estamos por instalar la última sesión de pronunciamiento de sentencia, la misma que se va a dar lectura el contenido de la sentencia. Bien. En San Juan de Lurigancho, 15 de abril del 2024. Parte expositiva, audiencia privada. La pretensión penal y civil postulada por el Ministerio Público en torno al juzgamiento contra el acusado Elvis Luis Mucha González por la presunta comisión de delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. En agravio de personas iniciales LIMF, conducta procesal que se encuentra prevista y penada en el artículo 173 del Código Penal. Bien. Punto 2. Sujetos procesales. Parte inculpada, parte agraviada, Ministerio Público. En la fase del juzgamiento se ha escuchado a la representación del Ministerio Público oralizar sus alegatos de apertura y señalar que en este juicio, actuando las pruebas que ha ofrecido, actuará y probará la responsabilidad del acusado, por lo que solicita una pena de cadena perpetua. Asimismo, solicita una reparación civil de 10.000 soles. Por otro lado, la defensa técnica del acusado ha señalado que los hechos imputados son completamente falsos y que no se ajustan a la verdad. Específicamente, basado en estas pruebas, va a acreditar que su patrocinado es inocente. Fundamentos jurídicos, objeto de la controversia. El objeto de la controversia es establecer que entre el Ministerio Público y la parte acusada ha de determinar un hecho hipotético y controvertido, en la que se podrá determinar el colegiado luego de la actuación de la actividad probatoria, determinar la responsabilidad o no del acusado. Respecto al delito en materia de juzgamiento, es lo que está establecido en el artículo 173, violación sexual de menor de edad, desarrollo del delito, los sujetos pasivos, sujeto activo y ejecutorias supremas que acreditan la tipificación de este delito. Respecto al principio de la presunción de inocencia, se ha establecido que en este proceso es inocente el acusado mientras no exista una sentencia que declare culpable y que ésta sea firme. En el debate probatorio hemos escuchado la declaración de Luis Mucha González, quien ha señalado ser inocente de los cargos y demás
Asimismo, en el tema de la actividad probatoria, hemos escuchado el testimonio del miembro policial Carlos Campuzano Caguana, la testimonial de Rafael Fernández Culpizaca, asimismo la testimonial de Ana Rosa Yauri Vivas, el testimonio de Stephanie Alejandra Muchafuentes, el testimonio de Brian Muchafuentes. En cuanto a los peritos, hemos escuchado al perito médico legista Lilian Ofida Villa Zapata, quien ha depuesto respecto al certificado médico legal 016604 IS. Bien. Asimismo, se ha recibido la declaración de la perito psicóloga Yadira Patricia Aguilera Lama, quien ha desarrollado respecto a la pericia psicológica 016868-2023 PSC. En cuanto a la declaración de la perito psiquiatra, también hemos escuchado respecto al informe psiquiátrico que desarrolló número 005-226 del 2024 correspondiente al acusado. En cuanto a las documentales, se ha visualizado el contenido del CD, el CUR 436-2023, cada una de las partes han dado su apreciación. Tenemos el acta de la denuncia verbal, asimismo el acta de ocurrencia, acta de reunión, ficha de relief de la menor, acta de inspección técnica policial, acta de intervención policial, copia del acta de nacimiento, oficio 107, Uruchupo. Para finalizar, hemos establecido, se ha dado lectura a la declaración de la testigo Visitación Loa González y la del miembro policial Carlos Campuzano Caguana. En alegatos, ha señalado el Ministerio Público sus alegatos que al finalizar de esta actividad ha logrado probar la responsabilidad del acusado, por lo que se reitera la petición de la pena y la reparación civil. En cuanto a la defensa técnica, ha insistido en la inocencia de su patrocinado, conforme lo ha detallado en sus alegatos. Por lo que también se ha recibido la autodefensa del acusado, quien ha reiterado su inocencia sobre estos cargos. En ese contexto, vamos a dar lectura a la parte integral de la sentencia. Punto 12.1. Es pertinente precisar lo dispuesto en el artículo 28 del Código del Texto Único Ordenado de la Ley 30.364, donde se establece que la declaración de la gravedad en cámara Gesell debe de realizarse bajo los procedimientos de la prueba anticipada, es decir, ante un juez de investigación preparatoria, como lo dispone el artículo 242 del Código Procesal Penal. Circunstancias que se ha verificado. Esta circunstancia procesal se realizó el 20 de julio de 2023 en el expediente 6121-2023, carpeta número 2. Audiencia que se encuentra en el sistema judicial integrado, siendo la Cámara Gesell un ambiente diseñado para permitir que se realice la diligencia judicial del registro de la declaración o testimonio niña, niño o adolescente en su condición de víctima o testigo, que tiene por finalidad esclarecer la verdad de los hechos e evitar así la revictimización. La entrevista única se documenta en un acta que fue firmada por los intervinientes. Asimismo, la entrevista fue grabada en el medio audiovisual respectivo y que fue lacrado y firmado. En el sistema de entrevista única se evita que menores de edad, víctimas de violencia sexual, sufran trastorno psicológico por repetir su testimonio ante las autoridades fiscales, policiales y judiciales. 12.2. En ese contexto, desde el punto de vista constitucional, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho que estén reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú, el Código Niño del Adolescente. Esto significa que el Estado, la sociedad y las personas responsables del cuidado de las o los menores deben garantizar la vigencia de sus derechos. Y por ello afirmamos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no son objetos,
no son extensiones o propiedades de los padres o las madres, sino integrantes de pleno de la familia, con deberes y derechos. En tal sentido, ninguna persona adulta puede ni debe interferir en el proceso de maduración de la sexualidad del niño, niña o adolescente, ya que este desarrollo sexual debe seguir un proceso evolutivo e interacción en los cambios del propio cuerpo y las relaciones con el entorno. La relación abusiva implica anular la identidad del otro porque el abusador impone su voluntad y sus necesidades sobre la víctima con grandes consecuencias psicológicas. Por ello, todo abuso sexual es una interferencia en este proceso, precisando que la indemnidad sexual implica que, en este tipo de situaciones, el consentimiento a la actividad sexual por parte de niña, niño, adolescente, varón o mujer, no tiene ninguna relevancia jurídica, entendiéndose como abuso sexual a los contactos e interacciones entre una persona adulta y un menor de 14 años, con la finalidad de obtener gratificación sexual o estimularse sexualmente él mismo o otras personas. Asimismo, se llama abuso precisamente porque existe una relación desigual entre quien participa de esta interacción, estando la persona abusadora en una posición de autoridad y poder que se utiliza para someter al niño, niña o adolescente a la actividad sexual. Es un abuso de confianza o un aprovechamiento de la vulnerabilidad e inexperiencia del menor de edad para realizar acciones que se dirijan a la satisfacción de las personas abusadoras. 12.3. Bajo los alcances expuestos en los puntos precedentes, consideramos desarrollar lo que significa el abuso sexual intrafamiliar, que se denomina así cuando el abuso sexual es perpetrado por un familiar del niño, niña o adolescente. Esta persona suele tener autoridad sobre él o ella, el menor de edad, y por ser parte de su familia, está cerca de él o de ella, cual le facilita el acceso cotidiano. Este tipo de abuso muy dañino y por diversas razones. Por un lado, al ser el del abusador un familiar cercano, puede cometer el abuso por largo tiempo y en diferentes formas. Otro aspecto es grave la consecuencia en la que se rompe la confianza del niño o niña o adolescente. Tiene esta persona de su familia que debe brindarle protección y no hacerle daño. Bien. En el presente caso corresponde al colegiado poner en énfasis la imputación realizada por el Ministerio Público, propuesto en los alegatos de apertura, asimismo ratificados en los alegatos de clausura. En ese contexto podemos advertir que se atribuye al acusado, Elvis Luis Mucha González, el haber sostenido acceso carnal y vaginal a su menor hija de iniciales LIMF, aprovechándose la minoría de edad y su condición de progenitor, sometiéndola sexualmente desde el año 2016, cuando la menor contaba con 5 años de edad, hasta el 17 de julio de 2023, fecha en la que el acusado ejecutó el último acto sexual en el interior de su vivienda, donde ambos residían, ubicado en el asentamiento humano Tupocamaro, Manzana A1, Lote 1, Zona 4, Distrito de A. Precisándose que luego del abusador sexualmente de la menor agraviada, el acusado le pedía que guarde silencio, puesto que de contar algo se iría a la cárcel y se separaría de su madre y de sus hermanos. Situación esta que generaba miedo y temor a la víctima, por lo que no decía nada de los actos violentos sexuales que venía sufriendo. Bien. La agraviada es hija del imputado, con quien vivía en el domicilio ubicado en el asentamiento humano Manzana A, Lote 1, Zona 4, Tupacamaro, Distrito de Arte, en una sola habitación, habiéndose acomodado 3 camas, de las cuales en una de ellas dormía la víctima con sus hermanos de nombre Stephanie Alexandra Mucha Fuentes, lugar donde también habitaban los hermanos de la agraviada Marco Antonio Mucha González, de 16 años de edad, Stephanie Alexandra Mucha Fuentes, de 18 años de edad, y Brian Mucha González, de 23 años de edad. Es menester señalar que la madre de la agraviada y el acusado terminaron su relación entre enero a marzo de 2018, siendo
que aquella se fue a residir en un nuevo compromiso dejando a sus menores hijos a cargo del acusado. Sin embargo, en el mes de octubre de 2021 retornó a convivir con el acusado y sus menores hijos, falleciendo esta en el mes de enero de 2022, fecha desde el cual únicamente el acusado era el responsable de la menor agraviada, significándose que la Fiscalía atribuye al acusado que desde el año 2016, cuando la menor agraviada tenía 5 años de edad, el acusado, aprovechando que nadie se encontraba en el interior de su vivienda, se acercaba a la cama donde se encontraba descansando la víctima y procedía a bajarle el pantalón de la menor e introducirle su pene en la vagina de la víctima, actos que se repitieron en reiteradas ocasiones. Ante ello, la agraviada le pedía al acusado que no hiciera ello. Sin embargo, este la amenazaba refiriéndole que no dijera nada, puesto que de hacerlo se iría a la cárcel y que separaría de su madre y de sus hermanos, razón por la cual la menor agraviada por mucho tiempo no dijo nada de lo ocurrido. Es así que el día 17 de julio del 23, a las 4 horas aproximadamente, cuando la agraviada se encontraba en su cama viendo televisión, el acusado llegó a su inmueble y, aprovechándose que nadie se encontraba en la vivienda, sube a la cama de la menor y le baja el pantalón. Acto seguido comenzó a introducirle su miembro viril en la cavidad vaginal de la menor agraviada, para luego nuevamente, al terminar el acto sexual, decirle que no diga nada, pues la separaría de sus hermanos. Es así que la menor, asustada, al amanecer se dirigió a su centro educativo número 12 CDT Puruchuco, ubicado en el asentamiento urbano Tupac Amaru, distrito de Arte. En dicho centro, a las 11:30 de la mañana, la psicóloga Ana Rosa Yauri Vivas, del referido centro educativo, tomó conocimiento de que la menor agraviada venía siendo víctima de bullying por parte de sus compañeros de clase, puesto que su progenitor se encontraba fallecida. En ese sentido, la solicitud de Estefania Alexandra Mucha Fuentes, hermana de la víctima, es que deciden otorgar una cita a la agraviada. Al encontrarse en el aula de tutores, se empezó a preguntar a la menor respecto a su desempeño educativo y si existen compañeros que le molestaban. Acto seguido le presentó cómo se llama con sus padres del acusado, instante que la menor contestó que no podía contar nada, motivo por la cual la referida testigo insistió preguntándole si el acusado la agredía físicamente, contestando a la víctima que su papá la violaba, empezando a llorar desconsoladamente, por lo que aquella la abrazó y dijo que le ayudaría, circunstancia por la cual puso en conocimiento de la autoridad policial. 13.2. Entonces, 12.2. Entonces, la revelación del hecho establecida en primer término, cabe precisar que, de acuerdo a la naturaleza clandestina de los delitos contra la libertad sexual, violación sexual de menor de 14 años de edad, la jurisprudencia nacional ha fijado determinadas reglas para la valoración de la declaración, en este caso de la agraviada. En el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, que dispone, tratándose de la declaración de la agraviada, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico tes nullo, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invalidan sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Bien. Asimismo, se tiene la casación 482-2016 de Cusco, de fecha 26 de marzo del 17, en su fundamento 11, consideró lo siguiente: tratándose de delito contra la libertad sexual en la que no consta prueba directa ni confesión, se requiere no solo que a. la versión de la víctima sea coherente, precisa, sólida y persistente; b. que dicha declaración no esté motivada por motivos espurios; c. y que esté confirmada por corroboraciones periféricas de carácter objetivo. En ese contexto, efectuando una evaluación de lo detallado, se colige que se ha actuado como prueba privilegiada la declaración de la menor agraviada, de iniciales LIMF, contenida en el acta de entrevista y cámara. Pues, de acuerdo a la actividad probatoria, se verifica que es la única testigo presencial de dicho hecho medular.
En dicha entrevista, la menor agraviada narró los hechos visualizados en el plenario. Por lo tanto, debe ser analizado desde los parámetros previstos en el Acuerdo Plenario 2-2005 y la Casación 482-2016. Verificarse si se niega el principio de presunción de inocencia y concluir de forma simultánea las garantías de certeza que se exige a efecto de otorgar virtualidad procesal al relato incriminatorio de la víctima, así como la Casación 719-2019 de Ayacucho, que precisa que es mediante una sana crítica racional que se debe determinar la credibilidad y el grado de eficacia de los medios de prueba desarrollados en juicio. Por tratarse del testimonio de víctima menor de edad, han de estimarse con especial cuidado sus circunstancias y condiciones especiales, precisando la relevancia del uso de la cámara Gesell para el debido develamiento de la información aportada por la declarante menor agraviada, debiéndose considerar su edad, su grado de desarrollo psicosocial, la proximidad con el evento narrado, el entorno social familiar en la que se desenvuelve, la posible presión o acondicionamiento que la rodea, el testimonio, la existencia de una secuela traumática o estrés, su capacidad de minoría y la narrativa que ha dado, en general su personalidad. Bien, en cuanto al primer elemento del anal de ausencia de incredibilidad subjetiva, de la declaración de la menor, en este presupuesto debe determinarse si entre la menor de iniciales LIMF y el acusado Mocha González ha existido una relación basada en el odio, resentimiento, animadversión, enemistad u otras circunstancias que pueden incidir en la parcialidad de la posición y por ende la niegue aptitud para generar certeza. De lo declarado por la menor, al margen de la imputación hecha, no se ha escuchado que la menor le tenga odio o que terceras personas hayan influenciado en ella para expresar que su papá la violó. Cierto es que ha señalado que su papá llegaba borracho y gritaba a todos sus hermanos. En ningún extremo de su declaración haya señalado que a ella lo hayan gritado. Es más, de lo declarado por la acusada, no ha manifestado que su menor hija lo odie o le tenga cólera, ni mucho menos se ha ofrecido o actuado pruebas que acredite que la menor haya sido manipulada. Por tanto, no hay elemento de prueba alguna que acredite que la manifestado por la menor tenga móviles espurios, tanto así que luego del desarrollaremos las características de la declaración. Bien, respecto a la verosimilitud de la declaración, podemos advertir que la menor de iniciales LIMF manifestó en la entrevista que en mi colegio yo dije toda la verdad, señalando de que mi papá me hacía y que ahí empezó todo. Le conté a una señora nada más que me quería ayudar. Le conté que me molestaban y cuando me preguntó qué te hacía tu papá, le dije llorando, le dije que al frente que me violaba. Me dijo que te voy a ayudar y le dije gracias. Al respecto, podemos afirmar que lo que la menor develó en su agravio que venía sufriendo y en esta señora que dice encontró la ayuda que necesitaba, confrontando lo declarado con la declaración de la señora que refiere quién es responsable, a quién responde el nombre de Ana Rosa Yao Vivir, quien es psicóloga, laborando para el Ministerio de Salud. Dijo en el plenario que tomó conocimiento que la hermana mayor de la menor de iniciales LMF, de nombre Stephanie, informa que su hermana estaba siendo víctima de bullying. Ese fue el motivo de su intervención, por lo que programó una cita para el 17 de julio del 23. Señaló que ya en la cita con la menor, generando un ambiente de confianza, formulándole ciertas preguntas relacionadas a su compañero del aula, de sus hermanos y de su padre, cuando le pregunta cómo es la relación con tu papá, la menor le respondió que no le podía decir, reiterándole la pregunta, señalando que si tu papá
le pega, a lo que la menor le responde que su papá la viola. Entonces, es evidencia y coherencia y solidez que lo declarado es corroborable con otros elementos de prueba como la declaración de la testigo, quien cumpliendo su función de psicóloga recibió la develación de parte de la agraviada. Para abajo, los procedimientos establecidos ante un hecho revelado de violación sexual, la menor fue evacuada a medicina legal. Al médico legista Lina Golfida Villazapata, a solicitud de la comisaría de Mitarte, expidió el certificado médico legal 016604-IS, que concluyó 3 conclusiones relativas a la imputación como desgarro menial completo y antiguo, no lesiones recientes, signo de sugestivos de acto contra natura, no lesiones recientes y edad aproximada acorde con la edad documental, conforme es de verse del documento forense. Asimismo, queda corroborada con lo expresado por la médico Lilian Villa Zapata, autora del pronunciamiento médico legal, quien al ser sometida al interrogatorio y contrainterrogatorio sobre el pronunciamiento forense, ratificándose en ella, para luego señalar que es un certificado médico legal de integridad sexual. Los estudios o los exámenes de integridad sexual llevan un formato que nosotros tenemos que cumplir. Para comenzar, tenemos que citar la data que corresponde a la versión que nos da la peritada o el peritado en el momento de que se trata, en el momento de su examinación. Punto 1. Se toma en cuenta lo que refiere la peritada. Punto 2. Se realiza el examen médico. En ese caso consta de la primera parte el examen de integridad física, que es el reconocimiento del cuerpo en general. Segundo, el examen de integridad sexual, la evaluación de la parte genital de la peritada o peritado. Por último, se realiza la evaluación de la parte genital del peritado o peritada. Por último, se realiza la conclusión basada en el método científico observacional, descriptivo y analítico aplicado en la medicina legal, realizando a una menor de 11 años llamada Muchafuentes Loana Yamile. La hemos examinado por indicación de un oficio 694-2023 emanado por la comisaría de Mitarte. La menor viene acompañado de un agente policial, trae a la menor con el específico de realizar un examen sexual. Se observa la parte genital, se encuentra desgarro menial completo y antiguo, no presenta lesiones recientes, así como signos sugestivos de acto contra natura. No hay lesiones recientes y una edad aproximadamente acorde a la edad documentada. Y sobre la persistencia de la incriminación, sobre el particular debemos partir desde el momento que la menor de iniciales LIMF develó la agresión sexual de la que era objeto, donde incriminó al acusado como la persona que la violó, circunstancias que informó a la psicóloga Ana Rosa Yauri Vivas, quien fue a atender una circunstancia de bullying, pero la menor le reveló que su papá la violaba. Testigo que fue examinado ante el plenario expresó que ha estado elaborando en un programa que se llama Psicólogos por Colegio. Era una intervención multidisciplinaria del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, donde había un presunto caso de posible abuso sexual, hasta que en ese entonces de la cual se aplicó el protocolo número 6, que en caso de cualquier tipo o extensión de abuso se debe hacer el reporte contra la dirección y puede hacer la denuncia respectiva y actuar según el protocolo. Ante la pregunta, estando a lo que usted acaba de referir, que estaba laborando en un programa como psicóloga, ¿en qué colegio estaba el año pasado? En el 1263 de Puchú. Pregunta, con relación a la que usted misma acaba de narrar, explicaron el protocolo número 6, según lo que acaba de referir, ¿qué conocimientos tomó usted para
aplicar ese protocolo. Dijo, cuando alguna menor de edad nos da una manifestación de cualquier tipo de violencia, inmediatamente se tiene que reportar al director de la institución para que pueda seguir con el caso. Ante la pregunta, quiero que me hables en torno al hecho para que usted explique este protocolo. ¿Usted se entrevistó con la menor? Dijo, días antes vino la hermana para poder hablar porque su hermana había estado siendo víctima de bullying. Y uno de nuestros objetivos en el programa era la convivencia sin violencia, de las cuales pidió la hermana que se le podía entrevistar para ver qué eran los actores, ya que no se podía permitir que haya este tipo de violencia en una institución educativa. Entonces, la hermana autorizó, le entrevisté. Es así que la menor dio referencia de que algún compañero le molestaba. En relación a la dinámica familiar, cuando se conversó, le dijo que se llevaba bien con sus hermanos y a veces le castigaba. Cuando le comentó cómo le va la relación con su padre, dijo que no puede decir. Lo que le comenté, si le pegaba, me dice entre llantos fuerte, me viola. Yo le consulto a ella qué significa para ti violar y me toca la parte íntima. Automáticamente se corta la entrevista porque no se puede revictimizar y se da cuenta en mención a la dirección de los sucesos. Hecho que fue también atestiguado por Rafael Fernández Huicapuza, quien confirmó la denuncia por presunta violación y que comunicó a su hermana de la menor y se puso en conocimiento de la policía. Hecho que se corrobora con la documental denominado denuncia verbal, en la que aparece que se denunciaba porque la menor agraviada manifestó que estaba siendo víctima de agresión sexual. En ese contexto, la incriminación inicial que dio la menor ante una tercera persona que estaba cumpliendo su labor de psicóloga resulta para el colegiado una forma de persistencia en la incriminación, para luego, mediante los procedimientos establecidos, esto es la entrevista de cámara GESE, la menor fue entrevistada por la psicóloga Yadira Patricia Aguilera Lama. Volvió a incriminar el hecho al acusado, su progenitor, Elvis Luis Mucha González. En ella, ante la pregunta, cuéntame, ¿sabes el día de hoy por qué has venido? Sí. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Por una violación. ¿Qué ha pasado? Mi papá me violó. A ver, te voy a escuchar. Sí, entonces cuéntame acerca de la violación que ha realizado tu papá. Me violó cuando era chiquita, 5 años hasta 11 años. Dijo, sobre lo que pasó, ¿cuánto tenías? 5 años. No recuerdo. No recuerdas mucho. Ahora, tú me has dicho que hasta los 11 años. ¿Tienes 11 años? Sí. Antes, las reiteradas preguntas de la que había pasado, la menor señaló que yo estaba durmiendo. Mi papá me violó. Mi papá se sube a la cama y empezó a violarme. Todos mis hermanos no estaban. Yo y mi papá nomás nos quedamos solitos. Y cuando estaba viendo la tele, ahí también mi papá empezó a violarme de nuevo. Ahí cuando yo fui al colegio, y en el colegio dije toda la verdad que mi papá me hacía siguiendo con la entrevista, dijo la menor, que su padre la violó con su parte, que orina, y por su parte donde ella orina, y que si nos dejaba, separaría a ella y a sus hermanos y él se iría a la cárcel, reiterándose que cuando la violaba no había nadie en su casa. Es así que lo expresado por la menor fue hecha ante la psicóloga Yadira Patricia, quien ha informado ante el plenario. La menor de iniciales LIMF ha relatado el 20 de julio del 23 en Cámara GESE. Ella refiere de forma espontánea que una persona adulta alude de que es el padre. La palabra que utilizó fue
que la violó desde que ella tenía 5 años hasta la fecha de la entrevista. Ella utiliza en varios momentos la palabra de violación. Ella refiere cuando ella se encontraba viendo televisión o cuando el padre le iba a buscar, cuando ella se encontraba en la cama, y que en una parte ella refiere también que no quería hacer lo que le pedía el padre, pero tuvo que dejarse porque no quería que sus hermanos se separen de él y ella tampoco de su padre, y no quería que el padre vaya a la cárcel. Por eso se mantuvo en silencio en un largo tiempo. Estos hechos de violencia sexual lo realizó el padre cuando ella se encontraba a solas en él mismo, no estando presentes sus hermanos. Bien, de la evaluación que realizó la psicóloga Aguilera Lama, quien evaluó el protocolo de pericia psicológica número 01686823, ante el interrogatorio, cuando se le pregunta, en el rubro de historia personal, que es un análisis psicobiográfico que se le practica a la menor, ¿usted podría indicarnos qué es lo que ha advertido en torno al rubro niñez de la menor agraviada? Nos dijo ahí, vamos a su historial a la niñez. En historial personal, hay algunas observaciones que se ha descrito en el protocolo de la pericia, pues es su estado emocional. Ella refiere al papá. Al inicio era bueno, pero luego se convirtió en malo, porque ella dice que el padre la violaba cuando él se encontraba sano o borracho, y que esta situación en ella le generaba tristeza. Se ponía a llorar porque esto nunca lo mencionó a su mamá ni a nadie de su familia, por las amenazas que ella recibía de él. Tenía miedo también que su papá se vaya a la cárcel y que la deje sola, sobre todo porque en ese momento también la madre fallece, cuando ya no tenía la mamá y tampoco no quería tener al papá. En el rubro de análisis de interpretación de resultados, ¿usted podría explicarnos cómo fue la observación de conducta que usted advirtió de la menor agraviada al momento de la pericia? Una de las observaciones que se le hizo fue su lenguaje. Ella tiene problemas de lenguaje, sobre todo en la dificultad de la letra R. Ahora, al momento de expresar los hechos, pese a tener ese problema de articulación de algunas palabras, ella menciona el hecho en sí. Pregunta. Estando a lo último que acaba de referir, que la menor tenía vergüenza de expresar las partes íntimas tanto del hombre como de la mujer, usted como psicóloga o opinión, teniendo en consideración la edad de la menor, ¿ello es normal, sobre todo en estos casos de víctima de violencia sexual? Contesta, en algunas situaciones los menores mencionan con facilidad porque hayan recibido orientación, estimulación, consejería acerca de las partes íntimas, pero en otras veces las víctimas tienen vergüenza de mencionar las partes íntimas. En el caso de la menor, expresando a la menor, recordando que su lenguaje, su nivel sociocultural no le ha ayudado a expresar muchas de estas partes por vergüenza, también del hecho de lo sucedido. También porque no ha recibido mucha orientación en casa, en la escuela. A pesar de ella, refiere de que la madre cuando estaba con ella le mencionaba estas partes, pero que ella aún tiene un poco de vergüenza de mencionar estas partes íntimas, tanto de mujeres como de varones. En el caso de ella, sí hay vergüenza de mencionarlo. Se ve en la entrevista semiestructurada, fue en ese momento al comentar o a mencionar esos hechos de violencia y mencionar esta parte íntima, en ella sí hubo bastante vergüenza, y es por su nivel sociocultural, también por su lenguaje y también lo que le ha sucedido en relación a esta persona que es su padre. Y en el análisis de interpretación de los resultados que realizó la citada especialista, nos señaló que la menor en el lenguaje denota dificultad en la articulación del
algunas palabras, pese a ello fue capaz de comunicar lo expresado, los hechos que son materia del presente juicio. Aunado a que la información que dio la menor de iniciales LIMF ante el médico legista Villa Zapata, en la evaluación de integridad sexual, la menor refirió que hoy me llamó la psicóloga de la escuela porque quería hablar conmigo, a razón de que en el colegio me molestan, llamándome huérfana, por lo que mi hermana se quejó en la subdirección. En esa conversación le conté a la psicóloga que mi papá abusa sexualmente de mí desde los 5 años hasta la actualidad, sin que sepan mis hermanos, porque aprovecha cuando está durmiendo o han salido. Bien, sobre el particular, ante el interrogatorio, la médico legista precisó respecto a la información contenida en la data del certificado médico legal, al ser preguntado qué cosa se consigna en el rubro data de un examen de reconocimiento médico legal. En la data se consigna la versión que da el aperitado o el peritario en el momento del examen, en que se trata a qué vienes, qué te ha pasado, y se copia textualmente lo que refiere la persona peritada. Y ante el contrainterrogatorio sobre estas circunstancias, ante la pregunta, ¿por qué se toma la atribución de preguntar a la examinada los hechos ocurridos cuando ese no forma parte de su responsabilidad como médico legista? Respondió, ante todo debo decir, ni al médico ni el médico le van a decir al abogado cómo debe actuar, ni viceversa tampoco. Cuando nosotros hacemos un certificado médico legal, sabemos las pautas, normas que debe hacerse con el peritado y la peritada. En principio, la data consiste en tomar la versión que relata la peritada. Eso es obligatorio. Y segundo, el interrogatorio se hace en la parte de los antecedentes porque la peritada no va a saber qué decir, que va a tener que aportar la información. Es el médico que le tiene que preguntar a qué edad te vino la regla, cómo te pasó, qué te pasó. Es obligatorio, es parte de nuestra facultad. En ese contexto podemos afirmar que lo develado por la menor de iniciales LIMF se encuentra corroborado, hecha ante el plenario con el desarrollo de los elementos de pruebas ofrecidos y actuados, por lo que corresponde también tomarse en consideración lo que se resolvió en el recurso de nulidad 4328-2009 en Ayacucho, que consiste: el delito de violación sexual de menor de edad debe tomarse en cuenta la indemnidad y la intangibilidad sexual de los menores de edad, en la forma que tiene. El Estado debe proteger la sexualidad de los menores de edad, que por sí solo no se pueden defender, al no tener capacidad suficiente para hacerlo. Con ello se garantiza el normal desarrollo de la sexualidad y por ende no requiere típicamente que la gente emplee violencia o grave amenaza contra la víctima, ni que ésta ofrezca resistencia contra el agresor. Es decir, basta que se acredite el yacimiento carnal. Bien. Ahora bien, de lo planteado por la defensa como teoría del caso, se puede advertir que su defendido es inocente. No hay pruebas suficientes o que hay dudas sobre el hecho. Basado en su fundamentación fáctica, que se ha denunciado tocamientos y no violación. Sin embargo, esta circunstancia se ha desvanecido con lo que la menor ha expresado en diversos momentos, ya que ha explicado cómo la informado la psicóloga del Ministerio de Salud ante la psicóloga a la entrevista de Cámara Gesell, así como lo expresado ante el médico legista que fue descrito en la data del certificado médico legal. En el hipotético caso que fuera como la teoría del caso de la defensa al respecto, la Corte Suprema ha referido sobre la narración de la violación sexual de los menores de edad han sido víctimas, la cual pueden contener defectos en su desarrollo. En el recurso de nulidad 759-2021, Huancavelica precisó: no puede exigirse que la menor agraviada narre con precisión matemáticamente los hechos ocurridos en su agravio, mucho menos que reproduzca con detalle su versión
en todas sus declaraciones, sino, por lo contrario, que narre de forma espontánea los hechos ocurridos, ello en consideración a la magnitud de los actos en la que fue sometida en su corta edad y por la importante afectación que significa, la cual en suma tendrá la voluntad de sentir la capacidad del menor para hacer frente a estos hechos. También se ha cuestionado la evaluación psicológica respecto al tiempo que tuvo la especialista para evaluar y llegar a la conclusión que la menor presenta evidencia de indicadores de afectación psicológica. En relación a los hechos materia de investigación, sin embargo, esta circunstancia se encuentra ya superada también en el recurso de unidad 1026-2019 en Lima Norte, donde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República ha señalado que la afectación mencional en víctimas de violación sexual no puede ser el resultado de una mera apreciación visual externa respecto a su comportamiento en un determinado momento. La determinación de la afectación psicológica debe ser el resultado de una pericia realizada con los procedimientos técnicos y garantías de la ley correspondiente, que permitan minimizar la victimización secundaria. Incluso, aún en el supuesto de que una pericia psicológica concluya que no existe afectación emocional en una víctima de violación sexual, ello no implica necesariamente que el delito no se haya consumado. Si bien constituye un indicador o elemento de la prueba que abona la acreditación del delito penal, la consecuencia de dicha circunstancia no constituye un elemento de la estructura típica del delito. No siempre la víctima sufre de algún tipo de choque traumático, pues ello va a depender de los antecedentes y condiciones personales de la persona que la sufre. Bien, siendo así, bajo los fundamentos expuestos, se ha acreditado más allá de toda duda razonable la comisión del delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad, ilícito previsto y sancionado en el artículo 173 del Código Penal correspondiente, así como la responsabilidad penal del acusado Elvis Luis Lucha González, hecho que habría ocurrido en el domicilio del acusado y de la menor agraviada, domicilio que se ha corroborado con la existencia de la documental acta de inspección técnico-policial, el mismo que se ha realizado con la participación del abogado defensor del hoy acusado, precisándose que en el presente caso ocurrió los hechos desde cuando la menor contaba entre 5 a 11 años de edad. En ese contexto se trata de persona menor de edad o incapaz. Por ello, el bien jurídico que ampara es la intangibilidad y la indemnidad sexual. Se trata de sujetos que no pueden determinarse sexualmente porque aún no tienen libertad sexual. Se busca resguardar el desarrollo normal de la sexualidad, manteniéndola libre de la intromisión de terceros. En este caso, el sujeto activo es indeterminado y no requiere ninguna condición especial, pudiéndose esta un hombre o mujer. Esta es cualquier persona. El sujeto pasivo, lo prescindible, la víctima sea menor de 14 años. El bien jurídico protegido en esta figura delictiva es la tutela de la indemnidad o la intangibilidad sexual de los menores de 14 años de edad. Bien, en el recurso de unidad 4328 del 2009, en Ayacucho, se sostiene que el delito de violación sexual de menor de edad toma en cuenta la indemnidad y la intangibilidad sexual de los menores de edad. Bien, en ese sentido, analizando las circunstancias que han rodeado los hechos perpetrados por el acusado, resulta evidente que el acusado ha actuado contrario a las normas antes invocadas, sin que medie causa de justificación alguna prevista en el artículo 20 del Código Penal u otra causa establecida de manera expresa en nuestro ordenamiento adjetivo o sustantivo penal, toda vez que dicho acusado se ha determinado simplemente a actuar contra la norma penal con la única finalidad de satisfacer sus propios impulsos y necesidad de índole sexual, aprovechándose la vulnerabilidad de la menor agraviada. Tanto más si estamos frente a una persona consciente de sus actos, determinándose así al haberse evaluado mediante el método científico como es el estudio psicobiográfico a través de la historia clínica y el examen psicopatológico para valorar las funciones mentales superiores,
no presentando signo de trastorno mental que lo aleje de la realidad. Es decir, se da cuenta de los actos que realiza siendo consciente de los mismos. En ese sentido, y analizando el caso su materia, se ha constatado que no existe evidencias o prueba actuada en el plenario que acredite que el acusado esté inmerso en una circunstancia de inimputabilidad. Asimismo, no se ha argumentado o aportado evidencias o prueba alguna que el acusado esté incluso en alguna causal de inimputabilidad, de lo que se concluye que el acusado en mención ha tenido conocimiento de la antipublicidad de la conducta por tener plena facultad para conocerlo, que realizaba el acto carnal, generándose conforme lo expresa la menor, una conducta continuada en perjuicio de una menor de edad, que no superan los 11 años de edad. En tal condición, ha resultado factible y plenamente posible exigirle al acusado una conducta diferente a la observada, que en el contrario, renunciando a su deber legal de padre, al haber actuado al margen de la ley, ha procedido a quebrantar sin el menor reparo, concretizándose de esta manera la reprochabilidad penal de la conducta delictiva, sino que demuestra su culpabilidad, por lo que debe imponerse la pena correspondiente que establece la ley. Bien. De otro lado, respecto a los cuestionamientos procesales, en el desarrollo del juicio oral, en el cumplimiento a su derecho de petición previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución, la defensa del acusado Luis Mucha González formuló cuestionamientos de índole procesal con respecto a la audiencia de entrevista de Cámara Gesell a la menor agraviada de iniciales LIMF, alegando que ésta debe excluirse del acervo documentario probatorio por no constituir prueba anticipada, señalando que el juez de investigación preparatoria no participó, no interrogó, no preguntó. Sobre el particular, el colegiado verificó que la entrevista de Cámara Gesell se realizó por disposición del juez de investigación preparatoria y ante su autoridad, acto procesal que se realizó en el expediente 61-21-23, cuaderno 2, el 20 de julio del 23. Circunstancias que fue resuelta desestimando que la decisión se dedujo la nulidad de la resolución, por lo cual, al no advertirse vulneración del debido proceso o vicio procesal alguno, se declaró infundada la nulidad, interponiéndose el recurso de apelación y la decisión disponiéndose que se concede el recurso de apelación en calidad de diferida, hecho que será materia de análisis por el superior si es que exista apelación de sentencia. Bien, posteriormente, sin precisar fundamento fáctico o amparándose en el artículo 57, 53, 54 del Código Procesal Penal, formuló recusación en contra de los integrantes del colegiado, señalando que se había adelantado opinión al resolverse el expediente 61 del 23, sin establecerse la conexión con el presente proceso, evidenciándose que estamos frente a una dilación indebida del desarrollo del juicio oral, con robo en casa, por lo cual, previa deliberación, se decretó que dicha petición se resuelva conjuntamente con la sentencia, atendiendo al estadio procesal, y contra esta decisión la defensa del acusado interpone recurso de apelación, a lo que al ser una resolución de un decreto se desestimó el recurso de apelación. De otro lado, al día siguiente de la audiencia, la defensa del acusado prosiguió con la misma conducta procesal, generando dilaciones innecesarias al juicio oral, reiterando recusación a los integrantes de colegiado, sin fundamento fáctico de su pretensión, pretendiéndose que se tramite una recusación sin haber fundamentado los motivos o las razones, evidenciándose del escrito que se presentó dirigida a personas distintas a los integrantes del colegiado, por lo que se dispuso tener por no presentada, conforme así se resolviera en audiencia. Reiterando, el abogado, con la misma conducta, formula una tercera recusación sin fundamento fáctico, señalando la misma a lo que el colegiado dispuso que, al haberse decretado resolver la recusación con resolución final, ello al advertirse que se trata de un acto dilatorio en contra del desarrollo del juicio,
se decretó tenerse por resuelto y resolverse la recusación conjuntamente con la sentencia y con resolución final. Es asimismo la nulidad formulada en contra de lo dispuesto, se decretó resolver con resolución final. Sobre el particular, ahora bien, consideramos que la recusación es un instituto procesal de relevancia constitucional. Garantiza, al igual que la abstención o inhibición, la imparcialidad judicial. Esto es, la ausencia de perjuicio, y como tal es una garantía específica que integra el debido proceso. Persigue, aleja del proceso a un juez que, aún revistiendo las características predeterminadas por la ley, se halla en curso en ciertas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto, que hacen prever razonablemente un deterioro de su imparcialidad. El derecho a ser juzgado por un juez imparcial, al constituir una exigencia intrínseca, deriva del derecho del debido proceso legal, reconocido en el inciso 3, artículo 139 de la Constitución. Es conceptualmente autónomo el derecho natural y es que así predeterminada por el juez, asegura su imparcialidad. Este derecho también se encuentra relacionado con la efectividad de otros derechos fundamentales, y en particular con la igualdad procesal o defensa. Es preciso también considerar lo que el maestro César San Martín ha señalado en su libro, como explicó, sobre esta circunstancia. Es insuficiente que las sospechas surjan en la mente de quien la cuestiona. La imparcialidad del juez debe tener un grado de consistencia objetiva que permitan afirmar su legítima justificación para los efectos de argumentar. César San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, segunda edición, página 133. En ese contexto, las alegaciones fácticas de la defensa que realizó en el juicio, en primer término, cuestionando la entrevista de Cámara Gesell, solicitando su exclusión como medio de prueba, luego que esta prueba se visualizara, señalando que se había realizado sin participación de un juez de investigación preparatoria. Sin embargo, ante el cuestionamiento se puso a conocimiento del representante del Ministerio Público, quien manifestó que la audiencia se realizó como prueba anticipada ante el juez de investigación preparatoria, hecho que a fin de resolver la controversia se verificó que la audiencia se realizó ante el juez de investigación preparatoria, por lo cual se rechazó el cuestionamiento, evidenciándose que la pretensión era dilación al trámite del juicio. En consecuencia, debe desestimarse la petición de recusación, y a no haberse incurrido en vicio procesal alguna, también debe desestimarse la nulidad de denuncia. En consecuencia, parte resolutiva. Estando las consideraciones antes expuestas y las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Juzgado Penal Colegiado Conformado especializado en la sanción de delitos cometidos en agravio de mujeres integrantes del grupo familiar San Juan de Origancho de la Corte Suprema de Justicia de Lima Este, impartiendo justicia en nombre de la Nación, por unanimidad resolver: 1. Declarar inadmisible la recusación en contra del colegiado formulado por la defensa del acusado Elvis Luis Mucha González. Declarar infundada la nulidad deducida respecto al decreto que dispuso resolver la recusación en resolución final. 3. Condenando al acusado Elvis Luis Mucha González por la comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad en relación al delito continuado, previsto y sancionado en el artículo 173 del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales LIMF de 11 años de edad, representada por su hermana Stephanie Alexandra Mucha Puentes. 4. Se impone al condenado Elvis Luis Mucha González la pena de cadena perpetua a cumplir en el establecimiento penal de sentenciados que designe el INPE, el mismo que será computado desde la fecha de su detención, esto es del 18 de julio de 2023. 5. Se impone al sentenciado Elvis Luis Mucha González, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, inciso 11 del Código Penal, que la prohibición de comunicarse con la víctima por un plazo de 10 años. 6. Se dispone la ejecución provisional de la condena conforme al artículo 402 del Código Procesal Penal,
debiendo oficiarse para dicho fin al establecimiento penal donde se encuentra internado el sentenciado. 7. Ordenar las siguientes medidas adicionales. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima, la misma que estará a cargo del establecimiento de salud donde viene recibiendo atención psicológica u otro establecimiento de salud que considere adecuado su representante legal de la agraviada de iniciales LIMF a efecto de que dicho equipo precise las sesiones y el plazo de tratamiento correspondiente debiendo oficiarse para tal efecto. El tratamiento especializado al condenado, la misma que estará a cargo del equipo multidisciplinario del establecimiento penal donde vaya a internarse o se encuentre internado a efecto de que se cumpla la disposición conforme lo señala el artículo 178A del Código Penal, oficiándose a dicha dependencia. C. La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas, Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras. Para tal efecto, remítase copia certificada de la presente sentencia para los fines legales pertinentes. 8. Se fija el monto de reparación civil en la suma de 10.000 soles que debe abonar el sentenciado en ejecución de sentencia. Se resuelve el presente caso sin costas. 10. Se dispone que consentida o protegida sea la presente sentencia, se escriba donde corresponde y en su oportunidad se dé inicio a la ejecución. Firmado, señores jueces, Morocho Mori, de la Cruz Romero, director de debate, y Rodríguez Trujillo. Bien. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa de ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quítale. ¿Ya? Yo voy a hablar. Me sacaron, me sacaron. Defensa del acusado. Sí, señor magistrado, como hay dos resoluciones, en cuanto a la recusación, voy a interponer recurso de apelación porque esos argumentos no están en la ley, están en su imaginación. Porque en la ley, bien claro, el artículo 56, la recusación no es para que usted lo resuelva. Si usted no lo resuelve, debieron elevarlo al inmediato superior. Ellos debieron resolverlo, pero usted ha hecho de juez y parte, es predicador, y usted ya sabe que hay una denuncia penal contra ustedes. Eso en cuanto a la recusación, estoy apelando. Ahora, en cuanto a los otros extremos de la sentencia, en el cual se le condena justamente a mi patrocinado, debo indicar que al amparo de la sentencia jurisprudencial del Tribunal Constitucional número 320/2022 de fecha 22 de noviembre del año 22, expediente número 03324/2021/PHC, diagonal TC Tumbes, en la queja precedente, vinculante, jurídica, obligatoria, en su acápite 36 y 37, en la que ustedes deben notificar por escrito, a pesar, como dice la sentencia del tribunal, a pesar que se haya realizado, deben notificarla por escrito al domicilio y recién a partir de esa fecha se correrá el plazo. Y también al amparo del artículo 127, inciso primero del nuevo Código Procesal Penal, dice bien, una vez dictada o realizada la resolución, debe ser notificada por escrito dentro de las 24 horas. Yo he grabado, pero usted me lo tiene que notificar por escrito con punto y coma, así como me lo ha dictado. Hasta mañana, si no, presento una denuncia ante la Junta Fiscal Superior. Ya ustedes saben que yo lo hago. Por todas estas consideraciones, interpongo recurso de apelación contra todos los extremos de esta sentencia prevaricadora. Eso es todo. Bien, señor. Bien, téngase presente el expuesto por el Ministerio Público respecto a su conformidad y respecto a la defensa del sentenciado. Téngase por interpuesto recurso de apelación, cúmplese con notificar el contenido de la sentencia a su domicilio procesal, así como el establecimiento penal, debiéndose computarse en plazo de impugnación una vez que haya sido debidamente notificado a la parte impugnante. Siendo las 15 horas con 5 minutos del día 15 de abril del 24, damos por concluida esta audiencia, cerrada la grabación de audio y video. Buenas tardes con todos, terminando esta causa en este instante. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Ya,